Estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de piel a cabeza. Hoy vamos a abordar el tema de la enfermedad crónica, caracterizada por su persistencia a lo largo del tiempo, su impacto continuo en la salud física y mental de quienes la padecen. Representa una fuente significativa de estrés en la vida de las personas. Este tipo de enfermedad implica un proceso de deterioro constante y progresivo, en según qué casos y según qué enfermedades, ¿no? Porque estamos hablando de enfermedad crónica y podemos imaginarnos muchos tipos de ellas, ¿no? Y esta puede extenderse a lo largo de varios años, desafiando constantemente la capacidad de adaptación y resiliencia del sujeto afectado. La enfermedad crónica no solo afecta a la salud física, sino también tiene un impacto profundo en la calidad de vida, en la salud mental, generando nuevas exigencias y desafíos que deben ser enfrentados de manera continua. Las personas se ven confrontadas con la necesidad de encontrar formas de hacer frente a estos síntomas, a los tratamientos médicos prolongados, a los cambios en la vida cotidiana, todo lo que puede afectar, por tanto, como hemos dicho, al bienestar, a las relaciones interpersonales, a su sentido de autonomía y al control sobre sus vidas. Pues nada más deciros que es un tema fascinante que nos habéis pedido muchos, es un tema muy necesario y os he traído aquí a un compañero y experto, el psiquiatra y doctor Fernando Mora. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí contigo. Nos ha fallado mi otra mitad, la otra mitad del podcast, Ana Molina. La verdad que, bueno, es una pena porque juntas pues hacemos ese equilibrio, ¿no? tan dinámico que yo creo que suma mucho a nuestro podcast, pero a veces nos cuesta mucho coordinarnos. Ana viaja mucho, yo tengo dificultades por el tema de la conciliación familiar y los niños y a veces pues nos toca hacer estas excepciones, pero no podíamos dejar escapar a Fernando, del cual además aprovecho para contaros un poco su currículum, porque él es especialista en psiquiatría, actualmente trabaja como jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, donde yo tuve la oportunidad de trabajar una temporada y coincidir con él, fue todo un lujo. Y también es profesor de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, donde precisamente hizo su tesis sobre factores psicosociales en la adolescencia y riesgo de desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. He visto que tu tutor fue también el doctor Javier Quintero, ¿no? El jefe de servicio de vuestro hospital. Efectivamente. Ahí la hicimos y un tema muy interesante y también muy de actualidad. Sin duda. Y le hemos tenido también en este podcast, así que bueno, luego miro el número y os remitimos también al podcast que grabamos con él sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Fernando se ha formado, bueno, tiene una amplia formación con máster de psicoterapia con perspectiva integradora, también ha hecho el máster universitario en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, otro en emergencias universitarias, en máster MBA en dirección y gestión integrada de clínicas, en fin. Sigues actualizándote como buen médico, yo creo que esto no dejamos de hacerlo nunca, ¿verdad? Y tu trabajo actual es a nivel hospitalario, sobre todo en el tratamiento, ¿no?, de personas con ansiedad y depresión. Desde hace años llevas una consulta de atención a personas con enfermedad física y generalmente enfermedad crónica y o grave, ayudándoles a afrontar el impacto emocional para prevenir que afecte negativamente a la evolución de su patología, ¿no?, a ayudarles a gestionar los problemas de salud mental que estas enfermedades pueden generar. Fascinante, ¿no? Y un gran reto, Fernando. Bueno, pues la verdad es que sí, y muchas veces ponemos, cuando alguien tiene una enfermedad, ponemos el foco en la parte física, ¿no? En la parte de los síntomas, pero la verdad es que no podemos perder de vista el alto impacto emocional que las enfermedades físicas tienen en las personas que las padecen, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una especial sensibilidad con esa parte emocional, con esa parte psicológica de las enfermedades, y ahí es donde puse el foco y ahí es donde centro mi actividad, entre otras cosas, en la consulta del hospital. Sí, qué buen matiz, porque efectivamente es una relación bidireccional. Si no estamos bien mentalmente, la evolución de esa enfermedad va a ser peor, ¿no? Va a ser más tórpida, más dificultada y el impacto, por ejemplo, de tener estrés o malestar emocional, pues bueno, pues como hemos dicho, lo puede empeorar. Y de hecho, vamos a empezar por ahí, Fernando. ¿Cómo afecta a nuestra salud mental el que nos diagnostiquen o que tengamos una enfermedad física? Una enfermedad crónica. Sé que es muy amplio contestar a esto porque, claro, son muy variadas todas las que nos podemos encontrar, pero no sé si puedes darnos una respuesta así genérica.
Sí, claro que sí. Pues mira, la verdad es que lo primero es decir que depende de la enfermedad y depende de la persona, ¿no? Que tampoco hay personas que con una enfermedad grave lo llevan muy bien y personas que enfermedades leves les cuesta un poco más afrontarlas, ¿no? Con lo cual, primera idea es que depende de la enfermedad y depende de la persona. Pero en general sí que es verdad que las enfermedades crónicas, que van a estar mucho tiempo con nosotros y que muchas veces van por picos o por brotes o por crisis, pues evidentemente nos afectan a nivel emocional. Pues hay enfermedades que llegan a producir ansiedad o depresión en la mitad de las personas que las tienen, ¿no? Con lo cual es algo que, como digo, no podemos perder de vista. ¿De qué va a depender? Pues, por ejemplo, de si la enfermedad es grave, si afecta a la esperanza de vida, si esa enfermedad nos va a deteriorar mucho la calidad de vida y luego también de si tiene muchos síntomas, ¿no? A mayor número de síntomas y mayor malestar físico, pues lógicamente peor vamos a estar a nivel emocional. Claro, es verdad que mencionas estos factores que no solo dependen de la enfermedad, sino son factores circunstanciales, factores de la persona, factores del ambiente, en fin, son muchas variables, ¿no? Y que entiendo que en cada caso tenéis que individualizar. Y, y yo me hacía la pregunta conforme te estaba escuchando hablar, ¿hay una diferencia importante entre el impacto de una enfermedad crónica, véase una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia pulmonar, frente a una enfermedad, un trastorno mental? Bueno, hay elementos en común y elementos que hacen que sean diferentes, ¿no? Pues en común, por ejemplo, que puedan ser crónicas, que puedan afectar a la calidad de vida, con lo cual sí. Y luego hay un elemento importante, ¿no? Lo que decía antes, que tiene que ver con que te llegue a afectar la esperanza de vida, con que te puedas morir o no de esa enfermedad. Pues eso puede ocurrir con enfermedades físicas, con lo cual el planteamiento a la hora de afrontarla es muy diferente a tener una depresión crónica o otro tipo de trastorno mental crónico que aunque te afecte, pues no tienes esa idea de que de eso te podrías morir, ¿no? Entonces, ese es un punto diferencial. Y luego es verdad que las enfermedades, los trastornos mentales, desafortunadamente, y pasa cada vez menos, pero es así, pues tienen un estigma y una sensación como de culpa, de como no, en la analítica no sale nada, pues es que no te pasa nada, ¿no? Entonces, al final, hay que también aprender a trabajar con ese estigma y con esa sensación de responsabilidad que no es real y que muchas veces es un peso emocional para la persona que la tiene, ¿no? Sí, sí, sí. La sociedad, por suerte, como bien dices, ¿no? Cada vez se está hablando más de salud mental, pero hay un titular de una noticia que hemos mencionado aquí varias veces en el podcast que decía bueno, que se hacía la pregunta sobre si la salud mental había salido del armario o no y concluían que el trastorno mental grave no había salido, que de momento han salido pues patologías o cuadros más prevalentes como puedan ser los cuadros de ansiedad y los cuadros de depresión con todo su espectro, ¿no? Que sabemos que es un espectro muy amplio y bueno, y el estrés, bueno, que sería como una forma no patológica que podamos tener todos, pero que llevada un poquito al extremo, pues nos genera disfunción. Pero sin duda ese estigma pues juega un peso importante, ¿no? Y me parece muy importante este factor en los trastornos mentales y luego el factor de tener la muerte como algo que puede ser la consecuencia de esa enfermedad, pero que también está muy presente en salud mental. También, pero generalmente no es lo que tiene una persona que afrontar directamente, ¿no? Tiene que afrontar, pues eso, ¿y qué me va a pasar? La depresión, o si tengo algún otro tipo de síntoma y el insomnio, este tipo de cuestiones más allá que estar pensando, uy, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿No? ¿Qué puede ocurrir con otro tipo de enfermedades? Aunque todo, evidentemente, todo es enfermedad y al final, pues en cualquier enfermedad uno puede estar teniendo ese tipo de miedo, ese tipo de preocupaciones que es necesario afrontar precisamente para reducir ese impacto emocional, poder vivir con la enfermedad mejor, ¿no? Sí, que no aparece en un primer plano, que no es una cosa que está tan a la vista como en otro tipo de enfermedades, aunque luego de manera indirecta pueda sobrevenir por otras vías, ¿no? Vale, y para seguir avanzando, Fernando, ¿qué le pasa por la cabeza a una persona cuando es diagnosticada de una enfermedad crónica? Pues esa es una buena pregunta, ¿no? Porque a veces igual estamos hablando aquí, ¿no? Están escuchando este podcast y alguien no tiene una enfermedad o es una enfermedad leve y, oye, ponerse en el lugar de alguien, pues es un ejercicio importante, sobre todo es un ejercicio de empatía, porque si luego te pasa a ti o le pasa a alguien de tu entorno, lo vas a entender mucho mejor, ¿no? Y algo que yo creo que ya habéis hablado alguna vez en el podcast, pero que a mí me parece un tema muy interesante, es el concepto del duelo por la pérdida de la salud, ¿no? Al final todos entendemos el duelo, es una cosa muy fácil, ¿no? Alguien fallece, alguien muere, alguien desaparece y tenemos como que hacer un proceso hasta que nos adaptamos. Pues cuando alguien tiene una enfermedad crónica y grave, tiene que hacer un duelo porque ha perdido la salud que tenía antes, ¿no? A veces no es una gran pérdida, oye, pues estaba mal y ahora estoy peor, bueno, o es una enfermedad leve, pero sí que es verdad que eso es algo que pasa.
Entonces, ¿por qué es bueno saberlo? Porque cuando con el duelo por la muerte de alguien todo el mundo sabe que hay unas etapas, ¿no? Pues la negación, la rabia, la negociación, hasta que uno lo acepta, cuando uno tiene una enfermedad crónica y asume que hay un proceso que tiene que recorrer o un camino que tiene que recorrer, es más fácil, pero dice, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, ir recorriendo este camino, ¿no? Entonces, pues desde esa negación de, oye, esto no me puede estar pasando, seguro que se han equivocado, que me repitan la analítica, ¿no? A la siguiente fase que es la de rabia, y esto por qué me pasa a mí, qué he hecho yo mal, o por culpa de no sé quién, ¿no? Pasar a la típica a la tercera fase que es la de negociación, la de ¿y qué puedo hacer? ¿Qué hago yo para que se detenga? Venga, ¿cómo lo hago, doctor? ¿Qué hago que dejo de hacernos esa negociación que establecemos para mejorar la enfermedad? En la siguiente etapa uno se pone triste, pues ya me doy cuenta de que efectivamente esto es una enfermedad, hay quien llega a pensar ¿y qué sentido tiene seguir con esto? O yo esto no lo puedo sobrellevar. Y ya, una vez que uno recorre estas etapas, pues lo bueno que tiene es que ya está muy cerquita de lo más importante, que es aceptarla. De, oye, esto ha ocurrido, ya ni me enfado, ni no niego, ni no, esto ha ocurrido, vamos a convivir con ella de la mejor forma posible, ¿no? Y eso es lo que pasa por la cabeza de una persona cuando le diagnostica una enfermedad crónica. Jo, qué interesante. Y a mí me parece, aquí decimos mucho que el conocimiento es la mejor medicina y efectivamente conocer esto nos da cierta tranquilidad y seguridad a la hora de abordar y recuperarnos, ¿no? Y de afrontar las dificultades que conlleva, ¿no? Una enfermedad que tenemos que ir pues digiriendo en el largo plazo, ¿no? Y poco a poco. Así que gracias por la aclaración y recordarnos por estas etapas por las que pasamos. Nosotros esto también lo contamos, yo que estoy especializada en psicogeriatría, lo contamos también a familiares de pacientes, por ejemplo, con demencia. Es decir, el propio familiar empieza a hacer un duelo de esa persona que ya no es la misma que era, porque ha empezado a deteriorarse. Por tanto, el duelo Hola. no va a ocurrir al 100% el día que esa persona pueda fallecer, sino que el duelo ha empezado ya por una persona que ha dejado de ser la que era, ¿no? Así que, bueno, esto del duelo es muy interesante y es aplicable desde muchas perspectivas. Otro tema que se escucha mucho, Fernando, y es una pregunta recurrente, a mí me llega mucho por redes porque mencionamos mucho la palabra aceptación, ¿no? Y en este caso sería hay que aceptar la enfermedad y la gran pregunta es, ¿se puede llegar a convivir con esta, no? ¿Y cómo podemos hacer para aceptarla? Porque la gente dice, sí, sí, a la gente se le llena la boca o a los profesionales se les llena la boca de decir que hay que afrontar la enfermedad, pero ¿esto cómo se hace? Porque solo por decir, venga, voy a aceptarla, esto no viene así, ¿no? ¿Cómo podrías, qué les dirías a nuestros oyentes, a aquellos que están pasando por ello o a aquellos que tienen familiares con una enfermedad crónica? Claro, pues aceptar la enfermedad, la verdad es que suena así como fácil, pero que esto es el núcleo, ¿no? De lo que hay que conseguir. Pues mira, aceptar la enfermedad es llegar a un equilibrio entre lo que la enfermedad te quita y lo que todavía puedes seguir haciendo, ¿no? Aceptar la enfermedad no es resignarse y decir, ay, maldita sea, tengo esto, ¿qué le voy a hacer? No, no, no. Es tratar de llevar la vida lo más parecida a la anterior con las limitaciones que tiene la enfermedad. Oye, ¿que te gusta correr? Pues a lo mejor tienes que andar. ¿Que te gusta hacer deporte de alto nivel? Pues a lo mejor ahora tienes que reducir un poco, ¿no? Es esa sensación de equilibrio, ¿no? De, oye, hay cosas que no puedo hacer, pero hay otras que puedo seguir haciendo. Lo que no puede ser es que la enfermedad, cuando tienes síntomas, cuando te está doliendo, cuando estás en pleno brote, en plena crisis, sea lo que sea, estés mal, pero cuando no haya nada, sigas mal. Eso es aceptar la enfermedad, ser capaz de conseguir ese equilibrio y ser capaz de vivir más allá de lo que la enfermedad te limita. ¿Y qué estrategias pueden ayudarnos a ir progresando en este camino? Claro, pues mira, aquí hablas de una cosa muy interesante, de estrategias. Yo cuando hablo de estrategias me centro en un concepto muy concreto, que son las estrategias de afrontamiento. Y es que afrontamiento es una palabra muy grande y muy importante cuando hablamos de enfermedad, ¿no? El afrontamiento son todos esos esfuerzos que hacemos mentales, conductuales, personales, precisamente para manejar situaciones difíciles. Y vivir con una enfermedad crónica es una situación compleja muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a afrontar la enfermedad de la mejor forma posible, que ese afrontamiento sea lo más activo y lo más real y lo más óptimo, ¿no? Para poder convivir con la enfermedad. Entonces, ese es el punto, tener presente que hay que afrontar la enfermedad de la mejor forma posible. ¿Y cuáles son esas estrategias de afrontamiento que más usamos, ¿no? A las que más nos referimos como profesionales? Yo, por ejemplo, te he oído hablar de la reestructuración cognitiva, que a mucha gente le puede sonar como un tecnicismo que no entiende. ¿Nos puedes explicar esta Sí, y claro, mencionar claro que alguna sí. más? Mira, pues dentro del afrontamiento hay dos ideas que hay que tener claras, los estilos y las estrategias. Dice, ¿y esto qué es? Pues mira, el estilo es lo que viene un poco de serie, la manera en la que tenemos todos como de afrontar los problemas. Y hay dos estilos que son muy claros, que es el estilo activo y el estilo evitativo.
que los nombres son muy claros, ¿eh? El estilo evitativo son esas personas que afrontan las dificultades como evitándolas, ¿no? Huyendo de ellas, que a veces no está mal. Oye, pues hay personas, por ejemplo, que evitan mucho los conflictos. En lugar de ser el típico broncas, pues es más evitador, perfecto. Pero mira, en el caso de la enfermedad no es la mejor idea. Hay que tener un estilo activo, proactivo, de lo que se dice vulgarmente de coger el toro por los cuernos o agarrar las riendas, ¿no? Entonces, primera idea es que hay que tratar de llevar un estilo activo. Y luego, dentro de las estrategias, también hay dos cosas que es importante diferenciar. Las estrategias que se centran en resolver la enfermedad y los problemas que la enfermedad nos presenta y el gestionarnos a nosotros mismos, ¿no? La parte emocional. Eso también es muy importante. Me hablabas de la reestructuración cognitiva o me preguntabas por la reestructuración cognitiva. Pues mira, la reestructuración cognitiva es, dentro de ese estilo activo, que os decía, es una estrategia centrada en el problema, en tratar de analizar y ver el problema de la mejor forma posible. En lugar de vivir no sé, en el catastrofismo o en las rumiaciones, en darle vueltas y vueltas y vueltas, pues hay que intentar ver el lado positivo, la parte más favorable del problema, que muchas veces está ahí, pues oye, no todo es negativo, pues hay una serie de cosas que podemos seguir haciendo. Eso es exactamente la reestructuración cognitiva. Aunque bueno, oye, me encanta la diferenciación entre estilos de afrontamiento ¿no? y estrategias de afrontamiento, que a veces las mezclamos, pues un poco porque ¿no? Hablamos de ellas así de una manera pues imprecisa. Y no sé si quieres mencionar alguna estrategia de afrontamiento más, porque a mí me ha venido a la cabeza una que es también la búsqueda de sentido, ¿no? No sé si podemos incluirla como una estrategia de gestión emocional, porque para muchas personas enfrentar una enfermedad crónica puede desencadenar ese proceso de reflexión profunda, ¿no? Sobre sus valores, prioridades, metas en la vida, y el encontrar significado y propósito pues de la mano de esa enfermedad crónica puede ayudarnos, ¿no? En el crecimiento personal, en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, en la búsqueda de un propósito más amplio, como pueda ser, por ejemplo, ayudar a otras personas que enfrentan desafíos similares. Así que, en definitiva, bueno, yo creo que el buscar significado es, ¿no? Pues como decía Víctor Frank, una herramienta muy potente. Aquí no paramos de mencionar a Víctor Frank con su libro El hombre en búsqueda de sentido, el top ventas ya desde la pandemia. Pero bueno, nos ayuda un poco a fijar esta idea, ¿no? Que en el fondo es aplicable a muchos campos, ¿no? De la vida, y yo creo que en este pues es uno Totalmente, sí, más de sí, sí, ellos. sí. Y fíjate, búsqueda de sentido, y yo voy un paso más y es búsqueda de identidad. Porque hay veces que la enfermedad te descoloca tanto que ya pierdes un poco tu identidad, ¿no? A mí me pasa algunas veces en consulta, que alguna vez lo comentas así en tono de broma o en ambientes más distendidos, de alguien que te entra, entra a consulta y le dices hola, y te dice, hola, tengo una psoriasis, hola, tengo una artritis, y dices, hola, tendrás un nombre, ¿no? O sea, fíjate, ya no es buscar sentido, ¿no? El no dejar que la enfermedad se adueñe de nuestra identidad y de nuestro sentido. Entonces, la búsqueda de sentido, como dices, es una estrategia de afrontamiento que por supuesto hay que poner en marcha y que hay que establecerse metas para que eso suceda, ¿no? Pero más importante es no dejar que la enfermedad pueda con nosotros. Esto es lo que se llama el distanciamiento del problema. Somos mucho más que la enfermedad y podemos centrarnos en otras cosas, en otros proyectos, para no estar permanentemente concentrados en la enfermedad, ¿no? Esa es una estrategia súper útil también. Sí, no es cambiar, o sea, es cambiar el foco, no es evitar, ¿no? Porque evitar estaríamos tapando, sino también es dirigir nuestra atención a otros focos y dejar un poquito menos de espacio a veces a esa rumiación constante que puede venirnos a la cabeza si no somos capaces de desviar la atención a otros lados, ¿no? Exacto, Irían exacto, por exacto. ahí No un poco consiste en evitar, sí. sino en darle a la enfermedad su lugar concreto y preciso. No es evitarla, es, este es tu lugar, tengo que afrontarte, tengo que convivir contigo, pero tengo que hacer muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Oye, de todos modos, cuando has dicho lo de que la gente entra a consulta diciendo tengo psoriasis, tengo no sé qué, digo, oye, los tuyos ya van muy preparados, las personas que van a visitarte a ti dicen tengo, cuando normalmente lo que vemos también mucho es la gente que dice soy esquizofrénico, soy diabético, soy, bueno, y el verbo ser, del verbo ser al verbo tener también hay una diferencia La hay, la hay, la importante. hay. Y de hecho, fíjate que, bueno, esto es una cuestión de matiz, tampoco hay que ponerse tan purista, soy, tengo, como si, no, usted no tiene, usted es, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de estigma, por ejemplo, es una cosa que desde muchas asociaciones de pacientes se trabaja. No, no me digas diabético, persona con diabetes, o tengo una diabetes, o tengo una hipertensión, ¿no? O anorexia, no, anoréxico. Esos son conceptos que ya están un poco en desuso precisamente por eso, por quitar estigma, por no focalizar tanto, por no convertir a alguien en algo, sino, oye, pues convives con una enfermedad, pero cuando alguien convive con una enfermedad, tiene la suerte que convive unos ratos sí y otros ratos puede que no, ¿no? Entonces, creo que ese matiz del lenguaje tiene un punto muy bonito con respecto al estigma, ¿no? El tengo algo, pero no soy algo, ¿no?
Sí, que al final también pues, es que termina formando parte de nuestra identidad, porque si no parece que como soy esto, pues ya lo aplico absolutamente a todo, como si la enfermedad lo invadiera todo. Pues puede invadir muchos terrenos, pero no lo invade absolutamente todo. Por eso yo creo que cuidar nuestro lenguaje sin ponernos excesivamente eso, como tú dices, no puristas, que parece que ya cometes un crimen por decir ciertas expresiones que, si te das cuenta, es verdad que entre profesionales muchas veces, incluso por acortar y ir más rápido, pues te refieres ¿no? al paciente con tal, y hasta los propios profesionales lo hacemos mal, por acelerar cuando te estás contando la historia de un paciente y estás consultándola con un compañero. Pero yo creo que sí, que tiene mucho valor el cuidar nuestras palabras, porque al final las palabras construyen Totalmente, realidades, totalmente. ¿no? Y luego ampliar nuestro lenguaje. Wittgenstein decía que no, ¿cómo es? Las palabras son los límites de mi vida, ¿no? O sea, al final, si no tengo un amplio conocimiento de las cosas, pues más limitado termino estando. Seguimos, no sé si quieres comentar algo más de las estrategias de Sí, afrontamiento, Fernando, mira, así pues, alguna pues más que tú has hecho un par quizás... de citas, yo te voy a citar a Platón. Platón tiene una frase muy bonita que dice que el mayor error médico es intentar curar el cuerpo sin procurar curar el alma, ¿no? Entonces, al final, en esto que estamos hablando del impacto emocional, esto tiene mucho sentido porque muchas veces en medicina, incluso las propias personas con enfermedades, están como muy pendientes del síntoma, del dolor, del no sé qué, de la parte más física y se olvidan de que también tienen que gestionarse. Y te digo esto porque hay algunas estrategias de afrontamiento que son específicas para gestionar la enfermedad. O sea, no todas son para gestionar las emociones, no todas son para gestionar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, algo tan evidente como el contacto social, ¿no? Emocionalmente necesitamos, cuando alguien tiene una enfermedad, relacionarse, hablarlo, no sentirse aislado, porque eso, la vida es sabia, ¿no? Empieza a hacer una pelota, se queda con uno mismo, vueltas y vueltas, rumiaciones y acaba peor, ¿no? Entonces, es importante que también gestionemos la parte más emocional, el contacto social, el tener un espacio de ventilación o de desahogo. El desahogo es una estrategia de afrontamiento muy útil. Y luego una que igual suena un poco así, pero que es verdad que es el humor. O sea, hay que reírse de todo, hasta de la enfermedad. Yo tengo pacientes que se ríen de cuando tienen una vía, parezco que estoy conectado, parezco Robocop, y eso, ¿tiene que hacerlo todo el mundo? Pues hombre, no, el que no se sienta cómodo no. Pero si alguien hace humor de su enfermedad, perfecto. Porque cada día que no nos reímos es un día perdido, incluso teniendo una enfermedad. Entonces creo que también hay que poner un poco el foco y el acento en esas estrategias que tienen que ver con gestionar nuestras propias emociones. Qué bueno está del humor. Este fin de semana pasado estuve en el Foro de la Cultura de Valladolid, que era todo orientado al humor y abordado desde distintas disciplinas. Y justo uno de los ponentes de nuestra mesa, ¿no?, mencionaba un estudio en el que se hablaba de cómo aquellas personas que utilizaban el humor como estrategia de afrontamiento, de estrategia de gestión emocional, pues vivían de media pues hasta 4 años más. No enfocado solo a la enfermedad, esto enfocado un poco a las dificultades de la vida. Y es verdad que, bueno, yo creo que se puede, además, el humor entendido en todas sus variantes, ¿no? Porque el humor es muy amplio y complejo y se puede entender de muy diversas formas, ¿no? Que cada uno lo utilice como Claro, esa es mejor la le idea. No quiere decir que si una persona se siente incómoda porque tiene una enfermedad grave y no le hace gracia, pues evidentemente no hay que forzar. Pero cuando alguien lo hace, lo que dices es, esta persona lo está afrontando mejor, va a convivir mejor con la enfermedad y incluso el pronóstico a largo plazo podría ser mejor, ¿no? Con lo cual, es algo que tenemos que fomentar, que facilitar. Obligar, no, pero desde luego que tener presente que es muy útil y que ayuda mucho a convivir con las enfermedades. Sí, que eso, que no nos referimos a hacer chistes sobre la enfermedad en sí, ¿no? Es muchas veces sobre, pues, dificultades que tú puedas encontrar en el día a día, pues algún síntoma aislado, pues que a ti especialmente, pues, te surge una reunión con amigos y gastas una broma en torno a ese síntoma, o no sé, en fin, que entendido el humor, no tanto como ¿no?, que a veces pensamos en el chiste, ¿no? No tiene que ser un chiste, puede ser una forma como de reírte de ti mismo a veces Totalmente. incluso, ¿no? O reírte interiormente contigo mismo, no tienes por qué hacerlo con otras personas. Vale, pues yo creo que podemos seguir avanzando sobre esta parte, ¿no?, de apoyo emocional para expresar las emociones y preocupaciones que nos van surgiendo con la enfermedad, porque al final esto también va de la mano de otros conceptos como son la resiliencia, ¿no? Que siempre nos dicen hay que ser resilientes, lo importante de esta variable en el afrontamiento de la adversidad, de las dificultades de la vida y, por supuesto, en la enfermedad crónica. Yo comentaba aquí ya en varias ocasiones que al final también la resiliencia, nosotras hablamos de resiliencia, porque no solo depende del individuo, depende de nuestra red, de lo que nos rodea, de nuestras circunstancias y hasta de nuestra cultura y nuestro momento, pues, que nos ha tocado vivir en la historia, ¿no? Así que, ¿cómo abordáis vosotros esto en consulta?
Bueno, pues específicamente? fíjate, yo la resiliencia me parece que es una cosa muy aspiracional, ¿no? Todo el mundo quiere ser resiliente, la sociedad tiene que ser resiliente, el gobierno tiene que ser resiliente, ¿no? O sea, me parece que es un concepto muy aspiracional, pero yo para hacerlo tangible y para poderlo trabajar con las personas con las que trato, les hablo mucho del afrontamiento. Al final, esas estrategias son las que nos van ayudando a dar pasos para ser más resilientes. Y no solamente consiste en poner en marcha aquellas que nos acercan a la resiliencia, sino dejar de lado aquellas que nos alejan, ¿no? Pues, por ejemplo, la negación es una estrategia de afrontamiento que se utiliza mucho, ¿no? Que hemos hablado de ella en el duelo, que inicialmente tiene mucho sentido para protegernos nuestra propia cabeza, ¿no? Porque cuando a alguien le diagnostican algo grave, a veces negarlo al principio es lo mejor, pero ojo, uno no se puede quedar ahí, ¿no? Aquí no pasa nada, esto no es importante. Y además, no es que uno niegue que tiene una enfermedad, porque eso a veces no es fácil si no tiene síntomas, pero a veces el no cumplir bien con el tratamiento, el no perder peso cuando te lo recomiendan, el seguir consumiendo alcohol, yo que sé, cuando te están diciendo que no tienes que hacerlo, eso son pequeñas negaciones de la enfermedad. Eso no ayuda a nada y te vuelve menos resiliente, ¿no? O, por ejemplo, el ser muy crítico, la autocrítica o la crítica al profesional, ¿no? Es que no mejoro, este médico no vale para nada, o yo que habré hecho mal por mi culpa, por mi culpa. Eso no es que no, es que hablando de resiliencia, eso te aleja de ser una persona resiliente, ¿no? Entonces, es muy importante no solo tener estrategias de afrontamiento que nos acerquen a ser resiliente, sino evitar aquellas que nos alejan, ¿no? Hay una muy típica que es la desconexión conductual, que es cuando uno claudica, que dice, ya no puedo más, ya no puedo más. Eso hay que intentar darle la vuelta y llevarlo al locus de control. No, claudicar, no, venga, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Y vamos a gestionar las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, creo que la resiliencia, desde mi punto de vista, que es un tema que también trabajo mucho, es algo muy aspiracional. Resiliente es lo que todo el mundo, es como la verdad. ¿Existe la verdad? Pues no lo sé. O la felicidad está ahí. Entonces, lo que podemos La hacer es dar felicidad. pequeños pasos para intentar acercarnos. Pues en la resiliencia igual, dar pequeños pasos para acercarnos y justo el afrontamiento son esos pasitos que podemos ir dando para acercarnos a la resiliencia. Bueno, pues me ha encantado, ¿eh? Efectivamente, lo que no hacemos, no solo quedarnos con esa parte activa de la resiliencia, que siempre pensamos en lo que tenemos que hacer, sino en dejar de hacer lo que nos va mal, ¿no? Nos quedamos con esa desconexión conductual que has mencionado o esas partes más pasivas, ¿no? De quedarnos estancados en ciertas fases que, aunque puedan ser normales en un momento dado, como tú bien dices, la negación de la enfermedad al principio entraría dentro de un proceso normal, pero no quedarnos ahí, ¿no? Y abandonarnos en cosas como lo de pues, beber alcohol, que me ha parecido como muy interesante, ¿no? O consumo de tóxicos que sé que no me va a ir bien, o abandonar el tratamiento, no hacer caso a lo mejor de las directrices que nos puedan dar, que siempre se dan generalmente, ¿no? En este caso, pues de profesionales que están formados y que ya tienen mucha experiencia Mira, y se han rodado en eso que estos dices ahora temas. de consultar de profesionales, hay una estrategia de afrontamiento que, claro, no sabemos que es una estrategia de afrontamiento porque la vida es como muy intuitiva y no le ponemos nombre a todo, pero el apoyo instrumental es una estrategia de afrontamiento que dice que tenemos que pedir ayuda en aquellas personas capacitadas para ayudarnos. Es decir, doctor Google, maravilloso. El doctor ChatGPT, perfecto. Pero luego consúltalo con alguien que te ponga filtro. Porque de lo que pone en Google, que la información es amplísima, a veces le ponemos al mismo nivel dos informaciones, dolor y sangrado. Y dices, fíjate, no, mira, es que el dolor te lo produce en un 20%, el sangrado en el 0,001. Entonces, estas cosas, consúltalas con un profesional, porque si no, perdemos esa capa del día a día con los pacientes, ¿no? Entonces, el apoyo instrumental es muy importante. Oye, y además yo como médico te lo digo, hay a quien le puede molestar, es que el paciente lo mira en Google y lo mira, pues claro que sí, perfecto, si yo también miro las cosas cuando me pasa algo, pero luego tienen que venir a consulta y hablarlo con nosotros y de enfadarnos nada, al revés, oye, qué bueno una persona que se preocupa por saber por su enfermedad, ¿no? Entonces son cosas que tienen que pasar, es así. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces doctor Google trae a la gente asustada, ¿no? Dice, cuando consulto con doctor Google y sale en el meme este de redes que se difundió mucho, decía, y sale como un ataúd, ¿no? Ya como de aquí a ya muero. O sea, ya con lo que he leído Claro, ya pero esto es la porque muerte. zapatero a tus zapatos, se me pasa a mí igual. Si yo veo una grieta en la pared de mi casa y digo, ay Dios mío, se me cae la casa. Y le preguntas a un experto y dice, no, eso es la pintura, porque fíjate, se nota que. Y, uf, menos mal que he preguntado. Pues es igual, tú pones en Google grietas en las paredes y bueno, pues te sales corriendo de casa, ¿no? Dice, se me cae encima. Pues que esto es un poco igual. Hay que preguntar a la Sí, persona que ha estudiado, que tiene el conocimiento para ello, porque nos va a quitar miedo y nos va a enfocar muy bien hacia la mejor manera de afrontar la enfermedad y de tratarla, ¿no? sin duda. Sí, 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 sí. Importantísimo. Y bueno, hay que consultar con estos profesionales y también hay que apoyarse en esa red que ya hemos mencionado, que es clave. Aquí hemos reivindicado mucho, no sé si quieres añadir algo con respecto a cómo esa pues, conexión con otras personas pues también nos ayuda a afrontar
pues nuestra enfermedad o nuestras dificultades con gente que ha tenido desafíos similares. O sea, aquí un poco a destacar la Sí, importancia pues del mira, grupo. sí, perfecto. Y además en la red social has hablado de 2 puntos, de 2 pilares muy importantes: el apoyo social, familiar y personal y, el apoyo por personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Qué duda cabe que cuando uno se apoya en su entorno, que hay quien lo tiene más amplio y más pequeño, hay quien tiene un único amigo íntimo y hay quien tiene una familia amplísima, da igual, no, eso no es tan relevante, pero evidentemente necesitamos personas con las que podamos comunicarnos abiertamente y compartir de forma honesta y sincera nuestras preocupaciones. Evidentemente, claro que eso va a ayudar. Entonces, esa red de apoyo es así. Oye, que alguien no la tiene tan amplia, bueno, pues no pasa nada, pero si la tenemos, fundamental. Y luego lo otro que has comentado, ¿no? El ayudar o el apoyarse en personas que han pasado por lo mismo. De hecho, existen muchos grupos de autoayuda, ¿no? Desde Alcohólicos Anónimos a grupos de pacientes expertos. Por ejemplo, nosotros lo hacemos en nefrología con paciente trasplantado o en otras patologías que se hace, ¿no? Entonces, cuando alguien te cuenta su experiencia, pues te va a ayudar a relativizar algunas preocupaciones, con lo cual, evidentemente, es que nos van a servir de inspiración para luego ser capaces de convivir mejor con la enfermedad, ¿no? Entonces, por supuestísimo, ese apoyo en cualquier enfermedad crónica, mental o física, a por él. Sí, muy bien. Además, has distinguido estos tres niveles, ¿no? Sería como ese grupo de apoyo más cercano, que puede ser la familia, los amigos. Luego están los grupos de las asociaciones, que casi ¿no? En la mayor parte de las enfermedades tienen asociaciones creadas precisamente porque es más que requete sabido la importancia que tiene el poder coincidir con otras personas, ¿no? Y compartir estas vivencias. Y luego los grupos de terapia que se hacen también desde los servicios de salud mental, ¿no? Grupos terapéuticos de determinadas enfermedades y que se trabajan a lo largo de esas sesiones, pues aspectos relacionados con la enfermedad, con su afrontamiento y muchos otros. Así que en cualquiera de estos niveles, yo creo que hay gente que se apoya en todos ellos, gente que le es suficiente uno de estos valores, pero que en cualquier caso ayuda a Claro, todos yo los es que que creo que el necesitamos, ¿no? mensaje, independientemente, Rosa, de lo que digamos del grupo tal, es no te aísles. No te aísles. La probabilidad de que hagas lo que popularmente se dice una bola y te empieces a preocupar por cosas que ni siquiera van a suceder y a ponerte catastrofista, es decir, a pensar que va a ocurrir el peor de los finales posibles, eso ocurre mucho cuando uno se queda aislado. Por eso es muy importante hablar de ello, contar emociones y dejar que otros nos guíen y nos orienten y nos reduzcan ese impacto emocional. Yo creo que el mensaje es ese: no te aísles, intenta tener todo el apoyo social que puedas en este tipo de circunstancias. Sí, porque mira, ahora que dices la palabra aislamiento, es cierto que, claro, muchas de estas enfermedades se solapan con el campo de la vivencia de soledad, porque, por ejemplo, si una enfermedad empieza a generarnos limitaciones físicas, ¿no? Esto empieza a lo mejor a dificultarnos la participación en actividades sociales en las que participábamos antes, ¿no? También la enfermedad crónica puede afectarnos a las relaciones interpersonales porque podemos sentir que nuestros familiares o amigos no comprenden completamente lo que nos está pasando, lo que nos puede llevar a una sensación de desconexión y soledad emocional incluso estando rodeados, ¿no? De gente. Y también podemos experimentar cambios en los roles y en las dinámicas familiares en relación a esa enfermedad. Y por último, el estigma y la discriminación que ya hemos mencionado. Todos estos factores pueden confluir en generar una mayor sensación de soledad y que la evitación pues, nos invada todavía más. Así que yo creo que muy bien has recalcado este punto, ¿no? No aislarnos, porque va a jugar un poco pues, en contra. Totalmente. Es que no te puedes, que lo acabo de decir y lo has matizado muy bien, efectivamente, ¿no? Yo creo que el apoyo social. Hemos dicho, fíjate, que la enfermedad, nos ha faltado la tercera pata porque íbamos a enfocarnos en esto, que las enfermedades crónicas tienen una alta carga de enfermedad física, tienen una alta carga de enfermedad psicológica, pero tienen una alta carga de enfermedad social, ¿no? Que es esto, el estigma, el aislamiento, la soledad. Entonces, si vamos a poner tratamiento para que la enfermedad vaya bien, si vamos a dar apoyo psicológico, no podemos perder de vista que también hay que intervenir a nivel social y todo lo que el paciente puede hacer y lo que todo su entorno puede hacer por él, ¿no? Entonces, chapó. Bueno, pues con este podcast estamos contribuyendo también a esa intervención social, porque a aquellos que tengan personas, allegados, con situaciones así, así como a los que ya lo puedan tener, pues este mensaje lo podéis compartir y que llegue lejos, porque creo que puede ser muy útil. Vamos yendo ya hacia el final, Fernando. Otra estrategia importante que sueles mencionar es el establecimiento de metas, ¿no? ¿Cómo pueden ayudarnos estas metas y de qué tipo de metas estamos hablando cuando enfrentamos la enfermedad Pues crónica? mira, lo he dicho antes y es una cosa importante, es que tenemos que recuperar el control de la vida. O sea, es que cuando una persona tiene una enfermedad crónica,
muchas veces tiene la sensación de que la vida está pasando por él, ¿no? De repente ya no toma las decisiones, ¿no? Los médicos para acá, para allá, los tratamientos. Entonces, es una sensación como de pérdida de control, de pérdida de metas, de pérdida de sentido, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces, establecer metas nos va a ayudar a volver a sentarnos en la realidad y a volver a recuperar el control. Entonces, es lo importante, ¿no? La estrategia de afrontamiento concreta para establecer metas se llama la planificación. Es importante recuperar la capacidad de hacer planes. ¿Y qué planes hay que hacer o qué metas hay que establecer? Pues a corto y a largo plazo. No hay mucha más ciencia, casi como en cualquier momento de la vida, pero aquí especialmente por esa sensación de que se nos puede ir, ¿no? Entonces, metas a corto plazo, pues que sean específicas, concretas, realistas. Uy, voy a hacer deporte. No, eso no me vale. ¿Qué deporte? No, voy a caminar 15 minutos martes y jueves de 11 a 12 y cuarto. Eso hay que hacerlo. Yo lo doy por escrito a los pacientes. Medicación 1, 2, 3 y caminar martes y jueves de 11 a 12 y cuarto. Así, ¿no? Que sean relevantes, que realmente a uno le hagan sentirse bien, ¿no? Y que podamos medir. Pues hemos dicho que vamos a andar 3 días, luego, ¿cuántos días han dado? 3. No, bueno, iba yo. No, 3, ¿no? Esas a corto plazo. Y luego, si nos vamos a largo plazo, pues un poco más de lo mismo, ¿no? El ampliar las miras, el planificar un poquito más a largo plazo. Y luego, cuando uno tiene una enfermedad crónica, hay algo con lo que tiene que convivir que es de las cosas más difíciles, que es la incertidumbre. El sí, claro, me lío a hacer planes y luego ¿qué? Pues mira, hay que tener muy claro el concepto de planificación flexible. Voy a hacer planes, pero tampoco puede ser un drama si de repente no lo puedo hacer. Y si lo vas a hacer con alguien cercano, con tu primo, tu amigo, tu hermano, le dices, oye, lo vamos a hacer, pero igual no puedo, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que en el corto plazo que sean medibles, realistas y alcanzables, y en el largo plazo que sean reales pero flexibles. Me encantan, ¿eh? Muy, 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 muy aterrizado, y con este ejemplo yo también suelo usar el del ejercicio porque es muy útil, ¿verdad? Efectivamente, ¿quién va a tener éxito? ¿El que dice que mañana irá a correr o el que tiene un plan estructurado? Pues el que tiene un plan estructurado. Vamos a definirlo, vamos a detallarlo. Esto en consulta también nos ocurre mucho. A veces la gente entra por la puerta y le preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? Y te dicen, muy mal, fatal. Pero luego nosotros nos toca hacer esa parte de disección, ¿no? Como médicos, y ya vamos apuntando y vamos a cada síntoma que nos contó en la consulta anterior, y al final no todo estaba tan mal, pero claro, esa respuesta así un poco que lo invade todo de todo mal, pues no nos permitía ver esos otros aspectos, ¿no? Así que la importancia de definir y detallar es clave. Otro aspecto, Fernando, que tú abordas y que nos puede ayudar mucho es bueno, tú hablas de la toma de decisiones en general, ¿no? Pero a mí me gustaría llevárnoslo al campo, bueno, que lo he hablado contigo en general en otras esferas, que tú lo abordas también en el tratamiento de la enfermedad crónica. ¿Cómo puede variar nuestra capacidad para tomar esas decisiones en situaciones desafiantes? ¿Cómo, bueno, gestionar la incertidumbre? Ya nos la has adelantado un poquito. ¿Qué otras herramientas nos puedes dar? Eso que nos gusta tanto aquí, que nos piden consejos, Pues herramientas, mira, tips. la toma de decisiones en general tiene que hacer uno, el primer ejercicio más honesto cuando uno va a tomar una decisión es, ¿puedo cambiar lo que va a ocurrir o no lo puedo cambiar? Eso es lo primero, porque es completamente diferente lo que hay que hacer. Si alguien lo puede cambiar, adelante, a por ello, y si alguien no puede, pues tiene que adaptarse él. Esta es un poco la idea a la hora de tomar una decisión respecto a la salud. Entonces, lo primero, oye, ¿puedo cambiarlo o puedo mejorar la calidad de vida? Sí, pues entonces vamos a tomar el tratamiento, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer aquello que nos han dicho que nos reduce la enfermedad. Entonces, por ahí, por un lado, ¿no? Y aquella parte que no o que no podamos resolver, vamos a tomar la decisión de adaptarnos nosotros y afrontarlo de la mejor forma posible, cosas que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, ese es el primer punto a la hora de tomar una decisión. Y luego, para cualquier otro tipo de decisiones, pues hay que sentarse a tomarlas, ¿no? Con lo que no, voy a correr, no, vamos a sentarnos entonces. Primero, voy a conocer la enfermedad. Oye, pues en Google, con mi médico, primero lo miro, luego lo otro. Entonces, eso ya te coloca en un lugar de poder tomar una decisión que no sea basada ni en el miedo, ni en, luego así. No, 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 venga, me he enterado. Vamos a conocer las opciones de tratamiento. Vamos a ver dentro de mi vida y de mi funcionamiento qué encaje y qué no. Yo qué sé, por ejemplo, pues en el tema de la diálisis, pues hay algunas diálisis que hay que ir al hospital 2 veces a la semana y otras que se hacen en casa por las noches. Pues piensa ver qué encaja mejor, ¿no? O, por ejemplo, en VIH o en psiquiatría, por ejemplo, tenemos tratamientos inyectables. Pues si alguien viaja o le viene muy mal porque oye, pues te pones un tratamiento inyectable y te olvidas, ¿no? Entonces, o con la diabetes, un montón de cosas, ¿no? Entonces, conoce la enfermedad, conoce las opciones, adáptalas a tus preferencias personales. Ten siempre muy presente a tus profesionales sanitarios, que los médicos, enfermeros, estamos encantados de ayudar a tomar decisiones. Involucra a tu familia, ¿no? Y a la gente que te cuida o que está contigo, porque también la decisión forma parte de ellos. Y una vez que hayas hecho este proceso de conocer la enfermedad, las opciones, con tu médico, decidir que te encaje,
ve evaluando, ¿no? La evaluación continua es necesaria en la toma de decisiones. A veces tomamos la decisión y parece que ya hasta el infinito y más allá. Oye, si no ha ido bien, igual hay que replantearla, ¿no? Entonces, creo que estos son los tips a la hora de tomar decisiones a nivel de salud, creo que son los que más ayudan, ¿no? El estar bien informado y el tomarlas con toda la conciencia y llevando las riendas de la decisión que se toma. Sí, sí, implicando a todos estos actores que forman parte de nuestras vidas y actores y Muy bien dicho. factores, ¿no? Englobarlo todo. Bueno, ahora ya tengo la última pregunta, Fernando, con esto sí que nos despedimos. Sé que es una pregunta posiblemente incontestable, pero va un poquito de la mano también de la anterior y de aspectos que muchas veces nos llegan, ¿no? Como profesionales, que es cómo motivarse para seguir cuidándote cuando, pues, o bien te encuentras al inicio de la enfermedad y lo vives o no eres capaz de ver más allá, o al revés, ya han pasado unos años y te sientes muy limitado y te encuentras desmotivado y con una incapacidad para sacar pues esa energía, ¿no? Para definir esas metas, para tomar esas decisiones. ¿Qué mensajes, ¿no? podemos dar en este sentido? Pues mira, es una buena pregunta, ¿eh? Es que igual es compleja la respuesta, pero la pregunta es buena, pero mira, ya, para la Para el siguiente, siguiente mira, pues podcast. ya lo dice la palabra, motivación, motivos para la acción. O sea, al final, la motivación lo que busca es que seamos capaces de encontrar dentro de nosotros ese motor que nos mantiene haciendo cosas. A veces al inicio, que nos arranca para empezar a hacer cosas, pero como bien has dicho, cuando la enfermedad avanza y nos vamos limitando, vamos perdiendo un poco de fuerza, nos vamos fatigando incluso mentalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Pues varias cosas. La primera, encontrar un propósito, ¿no? ¿Qué quiero hacer? A pesar de esta enfermedad, ¿cómo quiero que sea mi vida a nivel de familia, de trabajo, si puedo trabajar o no, de hobbies, de ocio, de voluntariado? Entonces, encontrar un propósito y tenerlo presente y no olvidarnos. Porque cuando perdamos fuerza, o no, es que lo que yo quiero está ahí, que los árboles no me impidan ver el final del bosque, ¿no? No me impidan ver la luz, ¿no? Enfocarnos en aquellas cosas que podemos controlar, ¿no? Porque si queremos hacer cosas muy difíciles nos vamos a desmotivar porque vamos a fracasar, porque es complicado, ¿no? Pero sin embargo, si vamos consiguiendo los pequeños logros, pues va a hacer que tengamos una actitud positiva y que sigamos motivados, ¿no? Entonces, tener un propósito, enfocarnos en las cosas que podemos controlar, celebrar los logros. Yo me canso de decirle a la gente, oye, de verdad, disfruta de las pequeñas cosas que consigas. Pero vamos, que esto os lo digo a todas esas personas que dejan de fumar o que estén intentando bajar de peso. Oye, cada kilo que pierdas, cada cigarro que no te fumes, pues a nivel de enfermedad crónica, cada día que tengas la enfermedad controlada, cada día que te has propuesto salir y lo has hecho, cada vez que vas a hacer un poquito de actividad física o cuidar de tus nietos y lo has conseguido, ¿no? Entonces, celebra cada logro. Y luego cosas que ya hemos dicho, ¿no? Apóyate de gente que te rodea, que eso te va a hacer estar más motivado y más contento. Cuídate. El autocuidado es fundamental. Si uno está descuidado y abandonado, entre comillas, está más desmotivado que cuando se cuida y se ve un poquito mejor. Entonces, cuídate. Y luego algo que también hemos hablado de un poco tangencialmente es busca inspiración. Busca inspiración. Aparte de tu propio propósito, otras personas que hayan afrontado desafíos similares. Encontrar historias de éxito. Y a veces alguna película, algún libro, algún grupo, ¿no? Que al final la motivación es un proceso continuo pero fluctuante. Va a subir y bajar, es normal, nos pasa todo. Entonces, en los momentos en los que baje, tira de estos argumentos, tira de estos retos, tira de estos propósitos, de estos logros, para volver a subir esos niveles de motivación, ¿no? Bueno, a mí me has dejado súper motivada, Fernando. La verdad que es un gusto escucharte siempre con tanta energía. Recopilamos ese tener un propósito, enfocarnos en lo que podemos cambiar, celebrar cada éxito, fomentar el autocuidado y buscar inspiración. Y esto en un continuo, ¿no? En un proceso constante y continuo, ¿no? De un día de motivación y me hago todos estos planes y al siguiente ya creo que esto que Mira, todo lo yo demás siempre digo viene una cosa solo. cuando hablo de motivación y de cómo esto lo vemos todos, que es la motivación para la operación bikini. Como en el mes de mayo la motivación para la operación bikini, o como en el mes de noviembre, en Navidad, la motivación para la operación bikini está en mínimos anuales, y como en mayo, junio empieza como a activarse, ¿no? Y con esto pasa con todo en la vida. Pero digo este ejemplo porque todo el mundo lo siente, porque le ha pasado alguna vez, no, casi todos. Entonces, la motivación es algo que fluctúa y que tenemos la capacidad de trabajarla para subirla y para estar con muchos más motivos para pasar a la acción. De la operación bikini a la operación cerebrini, que le llamamos aquí, pero en el día a día, nada de por temporada. Bueno, aquí tenéis motivos para la acción, como bien ha dicho Fernando, ¿no? La definición de motivación es ese motivo para la acción, el coger fuerza. Con esto nos vamos a despedir con un mensaje muy positivo, lleno de energía y nada, agradecer a Fernando, la verdad, lo bien que se expresa. Tendríamos para hablar con él interminablemente, pero bueno, tiene un don para explicarse y para hacer las cosas sencillas, que por cierto se me ha olvidado decir que tienes unas redes sociales muy potentes que te pueden encontrar en Instagram como Fernando Mora, no sé si tienes de Doctor Mora, doctor. _. Vale.
Vale, lo ves, suele pasar por esta, Doctor Mora _. Anotároslo porque merece la pena escucharle y no sé si quieres mencionar algún sitio más donde te puedan encontrar nuestros oyentes. En redes sociales es un buen lugar. Son las nuevas web, ¿no? Las nuevas cartas de presentación, ¿no? dicen. La nueva ventana para ir más allá de la consulta, ¿no? Donde no llega uno en consulta, que pueda trasladar el mensaje y seguir ayudando y aportando este tipo de informaciones, ¿no? Queda dicho todo esto aquí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más y de nuevo, Fernando, muchísimas gracias. Espero que nos ayuden a compartir y a llegar lejos, a que este episodio llegue muy lejos. Un abrazo a todos.